Bueno, recibimos señal de empezar nuevamente. Estábamos hablando del anticristo. Les voy a dejar como tarea unos versículos de la Biblia para que ustedes tengan a bien, con su criterio bien abierto y sin tratar de hacer apologías, interpretaciones que, que distan mucho de la realidad. Y digo esto porque empezamos a volar y a hacer castillos en el aire de la palabra del Señor y precisamente por eso equivocamos las cosas. El versículo que les voy a mencionar en este segmento es Primera de Juan 2 del 18 al 29. En esos versículos van ustedes a analizar cuál es la situación del anticristo, ¿verdad? Estaba yo mencionando que Israel, yo también creo que es el pueblo escogido del Señor. En Israel también hay gentes que creen en Jesucristo, pero la mayoría de gentes que viven en Israel, que son judíos ortodoxos, así le llaman, cuando se les ha preguntado que si ellos creen en Jesús, empiezan a surgir una serie de improperios y de cosas que ofenden a Dios, que ofenden a Jesucristo. Ellos dicen que el cristianismo lo creó Pablo, que fue una situación que nació en un lugar llamado Antioquía, en donde empezaron a llamar a cristianos a los que se ocultaban para adorar al Señor Jesucristo, porque el común de la gente pues no tomaba a Jesucristo como un Dios, como un ser divino que se había encarnado, ¿verdad? Al contrario, vuelvo a repetir, ellos decían que Jesucristo había sido producto de un incesto, ¿verdad? Que María había, pues tenido un acto sexual con alguna persona y por la cuestión de no decirle a su marido que ella había cometido pues un acto sexual, eh, pues un acto sexual fuera del matrimonio, pues inventó esa situación de que había sido el Espíritu Santo el que había obrado en su vida y que empezaron a decir que pues Jesucristo era una persona venida de un pecado. Los que somos cristianos, los que hemos estudiado un poco la Biblia, los que hemos sabido, los que hemos tenido testimonio del Señor Jesucristo, sabemos que esto no es verdad. Nosotros entendemos que el pueblo israelita ha sufrido a través del tiempo muchas cosas, precisamente por su forma de tratar la situación Jesucristo, ¿verdad? Ellos, al no creer en Jesucristo, al haberlo crucificado, al haberlo entregado en manos de otras personas que no eran simples, sencillamente israelitas, que eran pueblos que los tenían juzgados en esos momentos. Háblese de los romanos, que fue cuando Jesucristo lo crucificaron, por satisfacer sus cuestiones políticas, porque esos eran los fariseos. Los fariseos alababan mucho la política de ese tiempo y se dejaban llevar por ello porque pues les convenía, ¿verdad? Ellos eran libres en ese tiempo, podían enriquecerse, podían tener
poder en cierta forma, ¿verdad? Y entonces la historia dijo que el pueblo judío no podía vivir en Jerusalén, no podía vivir en esos alrededores, porque precisamente nosotros nos damos cuenta que eso fue un castigo. Ellos han regresado y muchas personas hablan de que Israel es una maravilla de país, de que Israel es un vergel, que le han ganado tierra al desierto, que no sé qué, que no sé cuánto, pero Israel hasta hoy está sufriendo los embates. Yo no me alegro, yo también pido por el pueblo de Israel porque sé que Dios nos ha ordenado que estemos pendientes de Israel, que es el reloj profético por excelencia que nosotros debemos de seguir para que estemos al pendiente de eso que hablábamos hace un momento, ¿verdad? De que ya Cristo viene. Entonces, lo que pasa en Israel es lo que nos debe de tener al tanto, ¿verdad? De cómo está la situación espiritual de todos y cada uno de los que somos cristianos. Por segunda situación, el otro día comentaba con un hermanito que me pareció de lo más fariseo que podía haber sido, y creamos una polémica grandísima y tonta y total en un medio que no es para crear polémica, según me decían los otros hermanos, pero la situación fue de que me comentó por una frase que yo dije, me empezó como, pues a mí me parecieron ataques, ¿verdad? Que el hermano me estaba diciendo que si yo, que, que si yo era un pecador, que de qué me iba a servir ir tanto a la iglesia, cantar a Dios, alabar a Dios y esto, por una sencilla, simple frase que yo sé a quién se la dije, cómo la dije y por qué la dije. Sin embargo, el hermano, fariseicamente me respondió y me atacó y yo como soy un poquito violento en ese sentido, le empecé a contestar y causó una polémica tremenda porque empezaron los otros hermanos a empezar a expresar opiniones, a empezar a expresar situaciones y y pues yo lo único que vi fueron ataques. Y entonces me remití a unos pasajes en la Biblia, los cuales hablan de que cuando Jesucristo se presentó ante los fariseos, ante los escribas, y tomó las escrituras del templo, empezó a leer y empezaron ellos a decir, ¿cómo este cuate que pues, así todo andrajoso, todo polvoriento del camino y que trae con él a una bola de prostitutas y de fariseos y de ladrones y de todo, como este hombre que es un carpinterillo, que es una cosa así tremenda, ¿por qué ese hombre viene y nos lee? Y aparte de eso, ¿por qué nos deja estupefactos por la sabiduría con la que expresa la palabra del Señor? Y hubo reacciones tremendas a Jesucristo, incluso lo quisieron golpear. La Biblia nos habla de que una vez en medio de la gente, él predicó y la gente vuelta llena de coraje, le quiso pegar. Dice el Señor que mandó su espíritu y que los dejó ciegos y que pasó en medio de ellos y ni siquiera pudieron tocarlo. La polémica que se levanta cuando una persona actúa con tintes fariseicos, vuelvo a repetir, es una polémica por demás tonta,
y aburrida. La situación es que la gente no entiende por qué los fariseos siempre quieren hacer acepción de personas, ¿sí? Nosotros no entendemos por qué la gente quiere discriminar, ¿verdad? ¿Por qué esa gente quiere discriminar las cosas que uno dice, las cosas que uno hace, cuando, pues yo repito una frase muy tremenda, ¿verdad? Cuando son hermanos dados a interpretar la Biblia a su muy particular manera o a manera de las que ya han estudiado, ¿verdad? Dicen que hay varias ramas para estudiar la Biblia, la hermenéutica, la apologética y esas dos situaciones nos hacen interpretar la Biblia de una manera en la cual muchas de las ocasiones somos como Enrique Rambal en el mártir del Calvario. Los ojitos se nos voltean, así se nos ponen en blanco mirando al cielo y levantamos la cabeza y nos levantamos hasta del suelo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos.